Obviamente, para comprender tus juguetes, tenemos que empezar por el principio, por la música. En cada canción que hago siempre hay diferentes fases y bueno, dependiendo de cada compositor, estas fases van variando un poquito, pero para mí básicamente siempre son las mismas y creo que va siendo hora de que las despele. Punto 1 sería tener claro el concepto del estribillo, de qué voy a hablar, qué quiero transmitir y a raíz de ese estribillo, digamos, se iría construyendo el resto de la canción. Segunda fase, la melodía y la letra. Para mí esta es la parte más divertida. Voy jugando, voy inventando, voy imaginando y poquito a poco voy construyendo toda la melodía de la canción para posteriormente ponerle una letra. Obviamente grabándolo en notas de voz, porque si no, soy como Dory. A los 10 segundos no me acuerdo de nada. Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Tercera fase, la letra. Para mí esta parte creo que es un poco la más aburrida. Por ejemplo, Amor Eterno. Hostias. Por ejemplo, Amor Eterno. Empecé a escribir la letra, no me salía, la tuve que dejar, no me salía, la tuve que dejar. 2000 años más tarde. Un día empecé a escribir y en menos de 2 horas hice la letra completa. Por lo tanto, no es la parte más aburrida, pero a veces la más desesperante. Cuarta fase sería la producción. En esta fase, básicamente, pintamos, peinamos, le ponemos los complementos a nuestra canción. Aunque para mí las canciones son como ese dicho de aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Por muchas cosas que le pongas encima, si la canción no es bonita, no hay forma. Dicho todo esto, Tu Juguete nace en marzo de 2020, justo en el momento en el que nos meten en casa, nos encierran, esa pandemia, esa incertidumbre, el mundo se va a acabar. ¡No! ¡Vamos a morir! Imagino que esa incertidumbre, ese malestar, esa negatividad, hizo que, bueno, en esa época estaba empezando a tocar un poco el piano, aunque lo tocaba de memoria, no como ahora, que ya más o menos entiendo un poquito. Un poquito. Maravillosa jugada. Y recuerdo que venían como melodías muy oscuras y recuerdo algo muy tétrico, esa cajita de música que empieza al principio algo como cling, 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 cling. Más o menos. Recuerdo que decía, hostia, qué guay, mola un montón, pero esto es muy tétrico, ¿cómo voy a hacer una bachata con esto? La gente se va a cortar las venas. Y encima en la época en la que estábamos, pues imagínate. La cuestión es que sabía que estaba guay, pero no sé, se quedó ahí, ¿no? La cuestión es que, bueno, yo soy muy de, como ya he dicho, de grabar notas de voz para que no se me olviden las cosas. Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Y recuerdo, días más tarde, estar cocinando en casa y recuerdo ir haciendo así zapping, ¿no? Bueno, zapping lo que se hacía en la televisión, pero en el móvil. Y de momento me aparece un vídeo de unos chicos bailando una canción de NSYNC, el grupo donde comenzó Justin Timberlake. De hecho, bueno, los bacheteros recordaréis, hasta el Romeo Santos, cuando estaba en Aventura, hizo un cover de Gone, aunque creo que Romeo Santos tiene mala memoria porque él dice, yo nunca haría un cover. Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Total, que me entra la nostalgia, entro en YouTube, busco la canción y justo el videoclip. Ellos eran juguetes, estaban dentro de unas cajas y estaban en una juguetería. Y ahí un poco se desarrolla todo, como si fueran Action Man o Kens o no sé. Yo con todo el hype ahí cocinando y de momento me llama un amigo por teléfono. Hola Dani, ¿cómo estás? Yo aquí pasándolo mal, tío, porque estoy encerrado en casa con lo de la pandemia, con mi ex. La típica pareja que te amo, pero te dejo, te odio, estoy contigo, te vuelvo a dejar, no puedo vivir sin ti, ahora no puedo vivir contigo. 3 días después. Súper tóxico. Entonces una de estas me dice, tío, yo no sé qué cree que soy un juguete de usar y tirar o no lo sé. Y a raíz de ahí, a partir de ese momento, lo siento amigo, te quiero, lo sabes, pero solo quería que me colgara. Colgó, me fui al piano, empecé a tocar cosas y nació Tu Juguete. Desde el minuto 1, antes de incluso terminar la canción, cuando era simplemente piano, voz y coros, me veía bailando en el videoclip con una chica en un sitio lúgubre. Yo iba a ser como un títere, un juguete. Recordaba también esos NSYNC, ¿no? Que estaban metidos en su cajita de plástico. No quería ser el mismo concepto, obviamente, pero algo así. Aunque muchos ya lo conocéis porque he hablado de él muchas veces, pero el culpable de la mayoría de mis videoclips es mi amigo Álvaro Paz. Él bailaba breakdance conmigo hace muchos años aquí en Sevilla y se fue a Madrid en busca de su sueño, nos abandonó, pero siempre que es posible intento que él grabe mis videoclips. Lo que más me gusta de grabar con Álvaro es que antes de comenzar el vídeo nos llamamos, nos vemos en persona y empezamos a imaginarnos cómo sería el videoclip. Y esa parte creo que es la más divertida. ¡Qué gracioso! Sara no lo sabe todavía,
se va a enterar viendo este vídeo, obviamente. Desde 2020 que empecé a componer esta canción, sabía que ella tenía que ser la protagonista de Tu Juguete. Es una bailarina muy completa, una de mis favoritas de la bachata, y sabía que sí o sí, ella tenía que ser la prota. Gracias, Sara. Trabajar con ella fue muy fácil, los ensayos fueron muy fluidos, ensayamos tan solo 2 días, 2 trocitos, y la conexión fue instantánea. La verdad es que fue una maravilla trabajar con ella, ha sido una maravilla trabajar con ella, tanto que nos planteamos ya el Tu Juguete 2. ¿Qué opináis? Cosas que recuerdo muy divertidas de aquel día, las peleas con Sara. Recuerdo que la pobre no quería pegarme, me decían, tus fans me van a odiar. Y yo le decía, pégame más fuerte, pégame más fuerte. Creo que al final lo conseguí motivar. Demasiado. Y otra de las cosas que recuerdo más divertidas fue el momento en el que me despertaba, ¿no? Estaba así atado en la silla y tenía que abrir los ojos, estaba sudado, ¿no? Ese sudor era agua de avena que me echaba la maquilladora. Y recuerdo que ahora me río, ¿no? Pero en aquel momento no me hizo nada de gracia porque me iban cayendo gotas por aquí a los ojos y claro, yo tenía las manos atadas. Intentaba que no me cayera en los ojos. De hecho, recuerdo una de las veces que llamé a Alvarito porque tenía que abrir los ojos y mirar hacia arriba. Y una de las veces llamé a Álvaro, al director, y Álvaro, rápido, grábame. ¿Qué te pasa? Grábame. Total, que hago así. Cuando terminamos me dice, tío, qué máquina, qué bien lo has hecho. Digo, claro, qué máquina. Tenía los ojitos llenos de agua de avena. Muy divertido, tío. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño cómo se hizo Tu Juguete, el videoclip y la canción. Si queréis más vídeos como este, ya sabéis, decidlo en los comentarios, campanita, suscribíos, me gusta, os quiero.